se ha inaugurado este evento sobre innovación en el sector farmacéutico. Espero reforzar nuestra colaboración durante mis próximos 4 años. La Unión Europea ha vendido e implementado políticas que nos ayudan a enfrentar los cambios y retos que en el actual contexto internacional nos presenta y a su vez permiten brindar apoyo a nuestros socios comerciales en diferentes ámbitos. El Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, a 10 años de entrada en vigor, es un claro ejemplo de los avances que nuestras regiones han logrado en materia comercial y de negocios. Paralelamente, trabajamos en instrumentos que contribuyan a ser cada vez más sostenibles y resilientes para enfrentar la crisis del presente y del futuro. La reciente pandemia, que todavía nos golpea y que todos estamos en proceso de recuperación, nos ha llevado a buscar mecanismos para continuar desarrollando modelos colaborativos e innovadores en salud, sostenibilidad, comercio e inversión. En este contexto, el programa Global Gateway se consolida como una estrategia para propiciar vehículos inteligentes y seguros en los sectores digital, energético y de transporte, salud, educación e investigación, impulsando la competitividad y la seguridad de las cadenas de suministro globales. Para ello, entre 2021 y 2027, Global Gateway, a través de las instituciones de la EU y de sus Estados miembros, espera movilizar hasta 300.000 millones de euros en inversiones para proyectos sostenibles y de alta calidad, teniendo en cuenta las necesidades de los países socios y garantizando beneficios duraderos para la sociedad. Este tipo de recursos permitirán a los socios de la UE un mayor desarrollo económico y social, así como crear oportunidades para el sector privado de la UE invierta y compita, garantizando a su vez los más altos estándares medioambientales y laborales. En muchos de esos sectores, Costa Rica y Centroamérica se destacan como socios privilegiados por su obvio valor estratégico y sus potencialidades. Hasta la fecha, nuestra amplia cartera de proyectos nos ha permitido construir el camino por el que transitamos. Este evento es un claro ejemplo de ello. Gracias al proyecto EU-CA Trade, la UE ha apoyado la implementación del pilar comercial del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica y el formato del comercio y de las inversiones entre las dos regiones mediante foros empresariales, estudios y análisis. El proyecto nos ha permitido llegar al último de una serie de 12 foros empresariales sobre sectores considerados estratégicos para el fortalecimiento de la relación biregional entre la UE y Centroamérica. El sector farmacéutico ha tenido un papel preponderante durante las últimas consultas bajo el Acuerdo de Asociación, específicamente en las discusiones sobre inversiones e integración regional en el marco del Comité de Asociación el pasado mes de junio. El estudio que será presentado en unos minutos requiere de un compromiso mutuo para generar transferencia de tecnología y intercambio de conocimientos, así como políticas públicas y marcos legales que propicien el acceso efectivo a las tecnologías sanitarias asequibles y de calidad. La actividad de hoy es un llamado a seguir trabajando en los temas regulatorios nacionales y regionales con el fin de mejorar el desarrollo económico y la salud pública. De nuestro lado, vamos a seguir apoyando en la región y sus miembros con programas y acciones específicos, como en el caso del programa de compras públicas comunes implementado por Comisca y el apoyo técnico mediante TAIEX en el caso de Costa Rica. El objetivo de TAIEX es conocer y compartir experiencias de los servicios compartidos del Ministerio de Salud de Portugal para identificar las funcionalidades y soluciones aplicables al Registro Único Digital de Salud de Costa Rica. También esperemos poder seguir apoyando iniciativas que buscan facilitar procesos de investigación y desarrollo dentro del marco del programa Horizonte Europeo. Quiero felicitar de manera particular los esfuerzos de Costa Rica por promover la inversión en el sector farmacéutico.
en el que los dispositivos médicos y la biotecnología albergan más de 80 empresas y se ha convertido en uno de los motores de exportación y venta más dinámicos de su mercado. Un campeón global en la producción de equipos médicos, Costa Rica cuenta también con un sector importante y dinámico de fábrica local de medicamentos, conformado por alrededor de 30 laboratorios locales, internacionales y extranjeros, y con venta al exterior en los últimos 4 años ha estado alrededor de $400 millones. Internamente, el mercado se destaca por la importancia de las compras, de las compras institucionales en comparación con el resto de los países de la región, donde la Caja Costarricense de Seguro Social se perfila como el actor comprador. Y tenemos aquí representante de la Caja. Gracias. Adicionalmente, aprovecho para agradecer al programa EUCA Trade y a mi equipo por todo el trabajo realizado durante los últimos 3 años. Muchas gracias. Finalmente, espero que este foro se convierta en caldo de cultivo del que surgirán nuevas ideas sobre cómo crear oportunidades para nuestras empresas, sobre formas en las que podemos apoyarnos para crear marcos regulatorios eficientes y expeditos y sobre cómo más innovadores y resilientes ante los retos que se avecinan. Les deseo una buena jornada y un provechoso foro. Muchas gracias a todos y todas. A continuación, la doctora Xiomara Vega Cruz, directora de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud de Costa Rica. Muy buenos días, señor Pierre-Louis Lempior, embajador de la Unión Europea en Costa Rica, señor Martin Seychel, subdirector general de Salud y Seguridad Alimentaria, y a todos los presentes. Como directora de la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario y del Ministerio de Salud, me complace mucho estar el día de hoy. En el marco de este encuentro empresarial, cuyo objetivo es apoyar la difusión de oportunidades de comercio, de inversión entre las regiones, el Ministerio de Salud ha venido desarrollando una iniciativa para fortalecer y potenciar nuestro rol rector en materia de medicamentos. En este sentido, nos encontramos trabajando de la mano con la Organización Mundial de la Salud, específicamente con la Organización Panamericana de la Salud, en el fortalecimiento de la Autoridad Reguladora Nacional como una estrategia para coadyuvar a la reactivación económica, investigación y desarrollo de la industria de medicamentos, que va de la mano con la mejora de los trámites regulatorios y facilitando el acceso a tratamientos médicos avanzados y terapias innovadoras al mejorar la autorización de productos seguros y eficaces. Contar con una autoridad reguladora nacional de nivel 3 en el Ministerio de Salud aportaría beneficios significativos en términos de salud pública, bienestar social, desarrollo económico e impulso de la industria farmacéutica, garantizando de esta manera la seguridad y la calidad de los productos utilizados en el ámbito sanitario, así como los riesgos para la salud de la población. Además, se espera que se promueva la producción local de productos con el establecimiento de estándares de calidad y seguridad, beneficiando así la industria nacional y facilitando la exportación de productos sanitarios de calidad a mercados internacionales. Ante esta propuesta, esperamos contar con el apoyo técnico y material por parte de todos los involucrados y en conjunto contribuir al fortalecimiento de esta autoridad reguladora en pro de la salud pública. Este es uno de los principales objetivos que tiene en este momento la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario, contar con una autoridad reguladora de nivel 3 y poder fortalecer todos nuestros procesos regulatorios. Muchas gracias.
A continuación, el señor Martín Seychelles, subdirector general Salud y Seguridad Alimentaria INTA de la Unión Europea, nos acompaña vía virtual. Ladies and gentlemen, good morning. It's a pleasure for me to welcome you to the EU Central America Business Forum on Innovation and the Pharma Sector in Costa Rica. The pandemic highlighted how important pharmaceuticals are for global stability and to advance universal health coverage. The European Union has launched in November 2020 a new global health strategy to reaffirm its commitment more than ever to progress towards the Sustainable Development Goals through three objectives. First, to deliver better health and well-being throughout the life course. Secondly, to strengthen health systems. And thirdly, to combat health threats, including but not only pandemics, applying a One Health approach. The pandemic also highlighted the need for strategic autonomy, for diversifying supply chains, for investments in local production, and to work further on the demand side using regional collaboration. The European Union is engaged to enhance private and public sector collaboration and contribute to the EU Latin America Caribbean success of pharmaceutical, biotech, and medtech industries, enabling the right environment for sustainable production. The Global Gateway Investment Agenda, presented at the EU CELAC Summit, represents a political commitment to work together around a number of strategic investment projects, including on the production of medicines, adequate legal framework, the development of human talent, and making use of digital tools to facilitate processes. A number of potential projects have been identified in Central America, in Costa Rica, in Panama, in Honduras, but this is, of course, by no means a closed list. In this context, President von der Leyen and Prime Minister Sanchez announced an EU Latin America Caribbean health partnership, which responds to the high interest shown by Latin American and Caribbean leaders in underpinning their health systems and in boosting local manufacturing capacity. It supports ongoing regional efforts, which set out actions to strengthen capacity to produce and distribute vaccines and medicines in the region. It will follow a Team Europe approach with interested EU member states and intends to support ongoing regional efforts, notably the Plan for Self-Sufficiency in Health Matters endorsed by the Community of Latin American and Caribbean States in September 2021. Spain, France, and Italy have already demonstrated their interest to work in this partnership, and I'm sure others will join as well. We have had already a number of very productive exchanges with several ministries in Costa Rica. I very much believe that the promising context in Costa Rica offers many opportunities for reinforcing the EU's partnership with Costa Rica's pharmaceutical sector, and more broadly, with that of Central America. There is clearly huge potential for collaboration and mutual learning between Central American and European companies and key organizations in the healthcare sector. There is also a clear appetite for more public-private dialogue, building upon the good collaboration forged by the pandemic. Throughout this year, we've taken concrete steps to support this dialogue between different stakeholders from both regions. We have set up a marketplace to enhance cooperation between EU, Latin American, and the Caribbean on pharmaceuticals. We held a high-level forum on sharing pharmaceutical innovations and discussed health resilience at the Business Roundtable in the context of the EU CELAC Summit. We are partnering with PAHO on strengthening regulatory framework, technology transfer, increasing manufacturing capacity, and private sector investment. Today is another such occasion, and I hope this is just another step in the discussion to identify jointly common objectives and a concrete roadmap towards implementation. I very much encourage you to get in touch with our delegation to learn more about ways to get involved in the discussion in the Global Gateway context. There are already a number of good examples of successful collaboration, and these provide a good basis to step up the dialogue and to create solutions for people in both regions. We know
the EU private sector is already present in Central America. In June, Commissioner Urpilainen saw it firsthand. She visited the Bayer plant, an investment which materialized with dynamic support from Costa Rica. In November, the EU will further deploy technical expertise to assess the access to health product situation in Costa Rica. Establishing a mechanism for dialogue and identifying gaps and needs is a necessary first step. The results of the study that you will discuss today have identified a number of technical barriers to trade in pharmaceutical products in Central America. Delays in the approval process, inefficiencies in the digitalization process, lack of regulatory convergence, and political and institutional instability, to name some. What does the EU and Global Gateway offer? Well, Global Gateway is about bringing everyone together to join forces for sustainable investments that add value locally. We need to invest in human talent. As such, I am glad to announce that we will be undertaking a study mission to Costa Rica in the coming months to identify priorities, gaps, and needs for manufacturing of safe, quality, effective, and affordable vaccines, medicines, and other health technologies in Costa Rica. And this study will pay particular attention to the enabling environment and focus on addressing training and education needs which could be addressed and which need to be addressed in coordination with the private sector. We are also beginning to see the first concrete actions to exchange experiences with our member states on digital health systems and clinical trials, and these are being put in place. With the pool of member states in different health systems, we have a lot to share, but we are also constantly learning ourselves. There is a technological revolution underway in the medtech industry, artificial intelligence, imaging. Data is valuable and can help us understand what technologies are needed. The regulatory framework is also important for health data, as is ensuring the quality of data and ease of access for researchers. In the framework of the EU-LAC Digital Alliance and the EU-LAC Health Partnership, we are keen to exploring how to efficiently use digital tools and technologies to facilitate processes and services. The regional perspective of today's forum is very important. Central American countries need to work together to take full advantage of these opportunities. While promoting dialogue and innovative solutions, the pandemic also revealed some weaknesses in healthcare systems and the fragility of global pharmaceutical supply chains. Therefore, sustainable investments need to go beyond production. We need to ensure the right infrastructure and environment to also strengthen the supply chain. During the pandemic, we supported the joint procurement of medical supplies carried out by Comisca. Being able to deliver the medical supplies from one country to another was also a major obstacle. There is plenty of potential, however, and the European Union is ready to support regional convergence and collaboration. I hope that today's exchange will feed into a continued and strengthened dialogue to identify common objectives with a realistic roadmap to answer public health objectives, with the patient as the main winner, and help us jointly implement the ambitious goals we have set for ourselves with the Global Gateway investment agenda. Together, I believe we can improve access to quality, safe, effective, and affordable pharmaceutical innovations. I wish you a fruitful conference. Thank you.